Me dice, en tu experiencia, ¿qué tanto influye que todo el cuerpo técnico hable el mismo lenguaje delante del equipo para evitar mensajes contradictorios? Mundial, brutal, ¿vale? ¿Ves? Un poco lo que decía al inicio, ¿eh? O sea, inicio hablamos de cómo corregir errores individuales. En este tramo medio ya entramos en cómo comunicar y sostener al equipo, al staff, en momentos cuando las cosas no vayan muy bien. Y luego terminaremos con liderar ese vestuario entero, ¿vale? Pregunta 5. Repito, en tu experiencia, ¿qué tanto influye que todo el cuerpo técnico hable el mismo lenguaje delante del equipo para evitar mensajes contradictorios? Perfecto. Pues mira, eh, el otro día cuando leí tu pregunta, me vinieron a la cabeza dos ejemplos personales. Y ahora solo me viene uno. Vale, sí, ya me vienen los dos. Perfecto. Es que los quiero explicar porque creo que son bastante reveladores. Mira, en uno de los clubes que estuve, este también fue hace bastantes años. Tenía un segundo entrenador que cuando llegaba el descanso inmediatamente se acercaba a algún jugador y le daba alguna consigna, ¿no? Antes de llegar a los vestuarios, ¿no? Y donde le dije, tío, vamos a hacer una cosa, no hagas esto, porque a lo mejor lo que tú le estás diciendo no se lo diría yo. Entonces, ya no por ser primero o segundo, sino porque el jugador diga, coño, lo ven de la misma manera, es más normal que me lo quieran explicar. Claro, si el jugador ve que el segundo lo ve de una manera y el primero de otra, ya empezamos mal, ¿no? Entonces yo le dije, tío, que es un poco lo que he dicho antes, vamos a hacer algo. Vamos a reunirnos antes, ponemos en común lo que hemos visto y sacamos un mensaje común y se lo decimos en el vestuario, con vídeo, con pizarra, con lo que sea, pero que sea el mismo mensaje, no un mensaje diferente, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que creo que puede servir. Y el otro ejemplo era, en otro equipo que estuve, el entrenador de porteros, el entrenador de porteras en este caso, cuando un jugador recibía, gritaba, me acuerdo que siempre gritaba, ¡sola! Si gritaba sola, decía, ¡sola! Y claro, lo gritaba mucho, ¿no? Porque además había sido portero y era de estos tíos que gritaban con un tono de voz, un tío enorme. Y claro, y un día le dije, yo no me manejo así, tío. O sea, yo soy bastante callado desde el banquillo, los mensajes que doy los doy casi desde la tranquilidad. Y me dijo, lo entiendo perfectamente. Y desde entonces íbamos a una, ¿no? O sea, dejó de decirlo porque entendió que en ese momento tocaba pues una manera de dar consignas diferente, ¿vale? Quiero decir con esto? A tu respuesta, ¿qué tanto influye? Pues un 100%. O sea, el staff dentro de sus individualidades tiene que ser un ecosistema con vida propia, tiene que ser un ente que se mueva solo. Todos importantes, ninguno imprescindible, pero todos con un aire común, con una base común. Entonces, no puede haber nada contradictorio. Tienes que intentarlo. ¿Que siempre lo hay? Por supuesto que siempre lo hay. Que hay veces, por ejemplo, y a mí me ha pasado también, mira, aprovecho para decirlo, en la comunidad de Error tras Error, la semana pasada debatimos un vídeo que se colgó de Eder Sarabia, hablando, entrenador del Elche, segundo entrenador del Barça, Betis, etcétera, etcétera, hablando de cómo delegar al staff, ¿no? Entonces él decía que sí, que delegaba, pero que al final siempre la última palabra la tenía él, a la hora del vídeo, a la hora de preparación física, etcétera, etcétera. Y mi opinión era que tienes que ser muy objetivo, dejar el ego de lado y decir, vamos a ver, la gente que me acompaña está más preparada que yo en depende de qué cosas. En preparación física, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo en preparador físico, nunca, en preparación física, yo jamás he tenido la última palabra. Jamás. ¿Por qué? Porque el preparador físico siempre ha sabido más que yo. Así que yo de la preparación física prácticamente me olvidaba. Y si no me olvidaba, perdón, le decía, oye, me interesa, yo qué sé, que estén preparadas para una buena presión tras pérdida. Y él me decía, vale, pues ya me encargo. Y él diseñaba las tareas específicas para que esa
frenada, ese arranque, ese etcétera, etcétera, dentro de la presión transperdida, estuviese bien trabajado a nivel condicional, a nivel muscular. Pero yo no tenía la última palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo también he tenido a veces entrenadores, segundos entrenadores, que tenían menos experiencia que yo, que estaban menos formados que yo, y entonces ahí sí que tenía yo la última palabra por encima de la suya, ¿vale? Entonces ellos hacían su trabajo y yo cuando recibía el trabajo que habían hecho, yo ponía la guinda, digamos. ¿Por qué? Porque entendía que ese trabajo tenía que ser supervisado. Principalmente, por eso te lo digo, porque el mensaje que le tenía que llegar al equipo era jodidamente sagrado. Y además siempre he sido muy pesado en eso. Lo que le llega al equipo es sagrado. Y no hay que olvidar que en todo momento estamos comunicando. Entonces, cuantas menos fugas haya, cuantos menos descuidos comunicativos haya, mejor que mejor. Porque una mala cara, una mala contestación, el segundo entrenador dice que aprietan con tres y el primero dice que aprietan con dos. Eso, aunque hoy no lo creas, que lo que decía esta semana, depende del nivel que estés, me vas a querer o no. Si estás en fútbol base, vas a pensar que esto que estoy diciendo es una gilipollez. Perfecto, estás en tu derecho. Si estás en amateur, posiblemente me entiendas, pero no lo estés sufriendo del todo. Pero si estás en el mundo profesional, si vives de esto, sabes que tengo razón. Sabes que un pequeño desliz comunicativo o de actitud entre tu staff es fatídico de cara al equipo. Porque es que pierdes toda la credibilidad, pierdes toda la confianza y la pierdes tú como responsable. Obviamente el staff también, pero la pierdes tú como responsable. Así que lo que le llega al equipo, el pack, ¿no? Lo que tú decides que llega al equipo es sagrado. Tiene que llegar cerrado, limpio, pulido, repasado y sin ningún tipo de rasguño, ni de mancha, ni de arista, nada. O sea, el pack que le llega en la sala de vídeo, en las charlas prepartido, en las charlas postpartido, en los entrenos, lo que le llega tiene que ir blindado. O sea, para mí es donde más esfuerzo pongo a la hora de entrenar. O sea, que el mensaje que le llegue al equipo sea tal cual lo que queremos o quiero que le llegue. ¿Sí? Por lo tanto, a tu pregunta, influye muchísimo y no puede llegar ningún mensaje contradictorio. Siempre y cuando puedas. A veces que se puede, a veces que no se puede.